le decía a usted, el viernes cumplimos 30 años de estar todos los días con este programa y esto han sido parte de estos 30 años. La historia, como la vida, es de ciclos. Hay ciertos eventos que al hacer un recuerdo, ahí aparecen. Esta es la primera de 2 entregas en la que echaremos a andar la memoria con aquellos hechos que fueron delineando nuestra historia. Sí, esas noticias que al paso de los años le dan más sentido a lo que vivimos en la actualidad. 7 meses después de que iniciara el programa López Dóriga, el 3 de mayo de 1994, el doctor Ernesto Zedillo asumió como presidente de México en un país en crisis y devaluación del peso en los primeros días de su gobierno. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Ya para 1995 arrancó el FOBAPROA, el rescate de las deudas de los bancos, que fue un punto de quiebre en su gobierno. Además, el incremento del IVA pasó del 10 al 15%. Guerrero fue el escenario de una tragedia, cuando policías mataron a 17 campesinos, lo que se conoció como la matanza de Aguas Blancas. 1997 fue un año trágico en desastres naturales. Mientras López Dóriga realizaba una cobertura por Alemania en el mes de octubre, se interrumpió la gira y Joaquín viajó directo a Guerrero junto al presidente de México por el huracán Paulina, que también pegó en Oaxaca y dejó unos 400 muertos. En la política, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas del partido PRD ganó por primera vez la jefatura del gobierno del Distrito Federal, pero en 1999 dejó el cargo al ingeniero para contender en el 2000 por tercera ocasión como candidato a la presidencia. Rosario Robles, fundadora del PRD, le entró al quite como jefa de gobierno. El 12 de julio del 2000 termina la era priista con Ernesto Zedillo. López Dóriga dio cuenta de otro hito en México, la llegada a la presidencia con Vicente Fox del PAN. Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, por los pobres y marginados de este país. Un año después, el entonces presidente Fox aprovechó para casarse en Los Pinos con su vocera, Marta Sagún. En este lapso, del 2000 al 2005, López Obrador obtuvo la jefatura de gobierno del Distrito Federal, enfrentó su desafuero y se hizo de la candidatura presidencial. En el mundo, el 11 de septiembre del 2001 es un antes y un después no solo para Estados Unidos, sino para la humanidad. Nunca la potencia más importante del planeta había sido tan vulnerada con la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. El mundo amaneció aturdido, atónito, al enterarse y ver estas escenas a través de la televisión, escenas jamás pensadas. Por momento parecía que era alguna película de ciencia ficción que habían programado todos los canales de todo el mundo en forma unánime, pero conforme se fue apreciando la magnitud del daño, quedó claro que no podía ser ficción. Era tanto el daño que la ficción no alcanzaba a imaginarlo, no hubiera alcanzado. Era tanto el daño que solo podía ser realidad. Todo fue producto de una operación quirúrgicamente desarrollada, preparada perfectamente durante días, durante semanas, durante meses, para golpear al imperio de Estados Unidos en todos los pisos de la estructura de su orgullo. Fueron 4 vuelos mortales, 2 contra el World Trade Center, otro contra el Pentágono y el último avión que se estrelló contra un campo en Pensilvania. A partir del 11 de septiembre el mundo y la forma de volar cambió y Osama Bin Laden se convirtió en el enemigo número 1 de Estados Unidos. Joaquín López Dóriga, a lo largo de estos 30 años de transmisiones ininterrumpidas en Grupo Fórmula, ha dado puntual seguimiento a los pontificados de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco desde Ciudad del Vaticano. Fue en el 2002 que Karol Wojtyła realizó su 5ª y última visita a México. El que fuera el atleta de Dios nos conmovió por su frágil estado de salud, pero su fe y su amor por México era superior. El presidente Fox destacó ante el Papa el nuevo rostro del México al que llega. Un país, dijo el presidente, más democrático y resuelto a impulsar su crecimiento económico y su desarrollo social y humano. Pero un país, reconoció el presidente, con grandes desafíos por delante. Es inmensa mi alegría al poder venir por 5ª vez
Del hombre santo pasamos a la guerra. Era un 19 de marzo del 2003, día de San José, cuando Joaquín López Dóriga salió hacia Doha, en Qatar, donde estaba el Comando Central de Estados Unidos. Apenas pisamos suelo catarí y estalló la guerra del Golfo Pérsico. Radio Fórmula fue el único medio mexicano que transmitió el día a día del conflicto bélico por casi un mes. De Qatar, Joaquín viajó a Bagdad y fue testigo de la caída del dictador Saddam Hussein. Y alcancé el desierto de Jordania. Dejé atrás aquellos 600 kilómetros del desierto iraquí, más atrás Bagdad, todavía más atrás los horrores de aquellos días, y me quedó claro que no había dejado nada atrás. Ni desierto, ni Bagdad, ni sus horrores, que todo lo traía conmigo y además lo traía para siempre. Y entonces me sentí feliz. Tenía claro que mi felicidad no era por haber salido de Irak, sino por haber estado allí, en aquellos días cruciales que siguieron a la toma de Bagdad. Juan Pablo II, el Papa que vino del frío. Karol Wojtyła, que sufrió un atentado en la Plaza de San Pedro un 13 de mayo de 1981, después de casi 26 años al frente del ministerio petrino, murió la noche del 12 de abril del 2005. La noticia es el duelo mundial a la muerte del Papa. El Papa murió oficialmente ayer a la 1:37 de la tarde, tiempo de México, 9:37 de la noche, tiempo de Roma. La señal fue cuando se encendió la luz de la habitación de Juan Pablo II, una tercera luz que se sumaba a la de las otras dos ventanas que habían permanecido encendidas a lo largo de toda la noche. A la partida de Juan Pablo II a la casa del Padre, el Papa que se comendó a la Morenita del Tepeyac durante sus casi 26 años de pontificado, fue despedido por multitudes que pedían el santo súbito, y llegó el cónclave, y ahí nuevamente transmitió para los micrófonos de Radio Fórmula Joaquín López Dóriga con la elección del Papa número 265, donde se rompió la tradición de quien entra papable, sale cardenal. La tarde del 19 de abril del 2005, el alemán Joseph Ratzinger, brazo derecho de Juan Pablo II y quien era mencionado como posible sucesor, se asomó al balcón de San Pedro, convertido en Benedicto XVI. 2006 nuevamente, México estaba listo para elegir al sucesor de Vicente Fox. El también panista Felipe Calderón ganó la presidencia luego de que el Tribunal Electoral avalara su triunfo con solo una ventaja del 0.56% de los votos. Resultados que Andrés Manuel López Obrador no aceptó y los calificó de fraude. Exigió el voto por voto, se plantó por 47 días en Reforma para protestar afectando todo. Y esa escena en la que Calderón apareció, sabe de dónde, y tomó posesión express de la presidencia de la República en un congreso encrispado. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Mientras, en México gobernaba Felipe Calderón. En noviembre del 2008, Joaquín López Dóriga viajó a Washington, D.C. para ser testigo de la elección del primer presidente negro de la historia, Barack Obama. Al triunfo anoche del presidente Obama, el mundo se vuelca en felicitaciones y una exigencia: que saque el tema económico adelante en Estados Unidos. Pero mientras en la Casa Blanca era una fiesta y se escuchaba el Yes We Can, en la Ciudad de México se vivió una tragedia: la muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, en un accidente aéreo a unos pasos de la fuente de petróleos. El presidente Calderón confirmó la muerte de un hombre quien aspiraba a ser presidente de México. En especial quiero referirme a Juan Camilo Muriño, quien, como ustedes saben, fue uno de mis más cercanos colaboradores y uno de mis mejores y más entrañables amigos. Y llegaron los funerales. La mañana era fría, como deben serlo todas las mañanas de duelo y dolor, y en el Campo Marte todo estaba alineado. Los soldados, las sillas, las banderas, las armas, los retratos de los 9 muertos el martes pasado, sus ataúdes, todo estaba alineado, menos las emociones. Estos hechos van armando la historia de nuestro México y el mundo. En los últimos 30 años, incansable, tenaz, ha estado López Dóriga para informarte, pero la historia continúa con motivo de estas 3 décadas de Joaquín
en Fórmula. Realización, Miguel Ángel Sánchez Telles. Información, José Juan Padrón. Contenidos y musicalización, Ingeniero Víctor Malpica. Gracias, Laura. Muy bien, mañana le presentaremos ya la segunda y última parte.